primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy el editor de esta colección de Ediciones ACAL. Quiero agradecerles a ustedes de manera muy intensa que hayan dedicado un espacio de su tarde para venir aquí a hablar de un libro, a hablar de política, a hablar de clases sociales y a hablar nada más y nada menos que de clase obrera, ¿no? Un debate que casi parece haberse abandonado. Yo quisiera comenzar agradeciendo, evidentemente, al BORN que nos acoge hoy, al amigo que actúa casi de cicerone, de ponente invitado, que es Xavier Domenech, historiador, portavoz en Comú Podem en el Congreso en Madrid. Para mí es un enorme placer que esté aquí Xavi. Yo conozco a Xavi no solo como autor de ACAL, sino como lo que era para mí antes de este momento político que vivimos, que es un extraordinario historiador. Para aquellos que conozcan más la faceta de Xavier Domenech, político necesario, les invito de manera encarecida a que visiten la faceta de Xavier Domenech, historiador, porque es uno de los mejores historiadores de su generación y particularmente interesante toda su obra en lo relacionado precisamente con clases sociales y clase obrera. O sea que para mí, Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí, ¿no? Por supuesto, aprovechar para agradecer a los autores, ¿no? Por esta obra, una obra de elaboración larga, una obra que se comenzó a elaborar hace más de 3 años ya, en un contexto que parecía extraordinariamente diferente al de hoy, y lo era extraordinariamente diferente al de hoy, y sin embargo este tema, que hoy es fundamental, en aquel momento era fundamental y no parece haberse solucionado. Ha adquirido nuevas formas, nuevos espacios, ha aparecido en el discurso político de manera diferente y ha desaparecido también del discurso político de manera muy diferente. Así que creo que hoy es un libro tan necesario como lo era en aquel momento. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, lo que a mí toca, ¿no? Yo creo que este es uno de esos libros que a nosotros como Editorial Crítica nos fundamenta. La idea de ACAL está precisamente publicar libros que tengan alguna posibilidad de transformación, alguna posibilidad de cambio, que la lectura pueda llevarnos a construir posiblemente debates diferentes, ideologías más enriquecedoras. Este es un libro que reúne todo eso. Es un libro crítico, es un libro con nombres y apellidos, que se agradece, se dijo en la presentación de Madrid, lo dijo Pablo Iglesias y yo lo suscribo, que es un libro con nombre y apellidos, lo cual es todavía más complicado hoy en un panorama que es el del pensamiento crítico, en el que estamos cada día más acostumbrados a un debate teórico que parece no sostenerse sobre ninguna realidad, sino más bien sobre la propia teoría, ¿no? El encontrarte con un libro en el que habla de la realidad actual de los trabajadores españoles es de agradecer. Así que yo creo que ya me voy a callar, voy a dar paso a las personas más interesantes y vamos a ver si conseguimos hacerlo un poco dinámico para que al final podamos tener un turno abierto de preguntas y sea todavía más dinámico posible. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Pues paso la palabra a Arantxa. Bueno, me toca otra vez empezar. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ahora entiendo a Ismael Serrano cuando empezaba sus conciertos diciendo familiares y amigos, porque hoy siento que es un poco así, ¿no? Estoy rodeada de familiares y amigos. Moltes gràcies per ser aquí també. Si un us fa res, faré la meva presentació en castellà. Bueno, hoy aprovechando que estamos en un anexo del BORN, que es un centro de cultura y de memoria, quisiera reivindicar esa memoria y recordar que este barrio, el barrio de la Ribera, aunque ahora lo vemos todo bonito, todo de diseño, todo impecable, pues hace no tanto tiempo era un barrio de trabajadores, un barrio que estaba considerado un barrio hasta cierto punto marginal por cierta gente. Sí, marginal por cierta gente que estigmatiza los barrios, ¿no? Obviamente. Para nosotros, marginado, obviamente. Y antes era algo más que este barrio para el disfrute de turistas y de paladares sibaritas.
Al lado de estos edificios maravillosos y estas tiendas carísimas y este entorno donde todo parece estar diseñado hasta el último detalle, debemos tener en cuenta que la gente que vive aquí tiene una esperanza de vida muy inferior a la que puede tener una persona que ha nacido en un barrio como Sarriá. Y parece ser que en Barcelona no todos somos iguales, porque si naces en determinados barrios, pues tienes una esperanza de vida, y si naces en otros, puedes tener hasta 9 años de diferencia, ¿no? Esta ciudad es paradójica porque som la millor botiga del món, como decía la propaganda de anteriores consistorios, pero cada día más la clase trabajadora de esta ciudad pues, tiene vetado el acceso al consumo, que parece ser que es la única vía para llegar a la ciudadanía en estos tiempos. Pero quizás, irónicamente, puedo decir que esto se solucione pronto, porque gracias, o por culpa más bien, del proceso de gentrificación, que para quienes no estén familiarizados con este término académico, pues se trata de un proceso, lo voy a definir de manera muy sencilla, o sea, no es una definición académica. Tengo un amigo que es especialista en este tema que igual me escucha y se tira de los pelos, pero sería el desplazamiento de las poblaciones, los vecinos con menos renta, generalmente gentes mayores que pagan alquileres más bajos y demás de zonas que son suculentas desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria, que son desplazadas a otras partes de la ciudad o fuera de la ciudad para que las inmobiliarias y los empresarios puedan colocar ahí sus negocios, ¿no? Pues gracias, como decía, o por culpa a este proceso de gentrificación en el que estamos viviendo, pues quizás se solucione esta diferencia de la esperanza de vida, porque bueno, llegará un punto en que los trabajadores, inmigrantes, no inmigrantes y demás que quedan en barrios como este de Barcelona y como tantos otros, pues no podrán vivir en esta ciudad. Yo espero sinceramente que el nuevo Ayuntamiento ponga manos en el asunto y me consta que hasta cierto punto lo está haciendo. Es cierto que Barcelona tiene fama de ser una ciudad muy burguesa. Obviamente estamos en la cuna de la burguesía, en la Cataluña industrial y demás. La capital de todo eso es Barcelona. Pero también debemos recordar, aprovechando este ejercicio de memoria, que Barcelona es una ciudad que ha escrito grandes páginas en la lucha de la clase obrera, ¿no? Aquí tuvimos incluso comités de defensa revolucionarios de barrio durante los años 30. Tuvimos en el año 51 una huelga de tranvías muy grande y de 1970 a 75 hubo más de 1000 huelgas y conflictos laborales, ¿no? Y cabe recordar que el franquismo, por mucho que haya una reescritura de la historia, no se derrocó, si se puede decir que se haya derrocado, que es algo que yo me pregunto, ¿no? Cuando veo ciertas cosas, pero no se derrocó necesariamente corriendo delante de los grises de la universidad, sino también desde las fábricas y desde las asociaciones de vecinos. ¿Y por qué hablo, de Barcelona? Pues porque utilizo a Barcelona como una gran metáfora de cómo cierto reenclasamiento, una mejora económica coyuntural y relativa de las condiciones de vida ha generado cierta desmemoria que ha hecho mella en las conciencias obreras. Se ha perdido en muchos casos la conciencia de clase. Hoy asistimos a un doble proceso en el seno de la clase obrera. Por un lado tenemos sectores de la clase obrera que han olvidado pertenecer a nuestra clase por culpa pues, del papel de los medios de comunicación, de este mantra de que hoy en día todos somos clase media, que toda nuestra vida gira en torno al consumo. Y bueno, pues son personas sensibles a los valores del sistema, el individualismo, el egoísmo, que se deslumbran con este mundo de fantasía que nos venden en la televisión y las mentiras que ofrece el capitalismo pues vía bombardeo cotidiano. Y en esta pérdida de conciencia creo que también la academia ha tenido bastante que ver, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Y por el otro tenemos otros sectores de la clase obrera que sí tienen conciencia de clase, pero que están absolutamente marginados del mensaje público, o sea, no tienen acceso a los medios. Y dentro de este sector yo lo subdividiría en dos, ¿no? Uno sería los conscientes y movilizados políticamente, que bueno, correspondería a los militantes de toda la vida, que hay varios de ellos, que son la gente que ya hizo el tránsito en términos clásicos, si me lo permiten, de clase en sí a clase para sí. Y luego tenemos otro sector que son conscientes del lugar que ocupan en la jerarquía social, pero no lo tienen elaborado de manera teórica, ¿no? Es como una conciencia instintiva que muchas veces está vinculada a la pertenencia a un barrio, o sea, es un orgullo de barrio que puedes derivar en un orgullo de clase, pero no necesariamente. Creo que se trata de politizar
y llenar contenido, darle contenido a ese orgullo. Y bueno, ahí es la tarea de las organizaciones de la izquierda política y sindical, pero algunos parece que se olvidaron de ese trabajo. Tampoco me voy a meter porque vamos a tratar de ser breves. Y nosotros pues queremos reivindicar nuestro libro como una herramienta para esa politización, para ese llenar de contenido, para aumentar la conciencia de clase, para recuperar nuestra memoria también como clase, que está ignorada por todos estos creadores de opinión en los medios, en la cultura, el cine, en la academia, como explicamos ahí en el libro. Sigo y trato de concluir con un dato también demoledor, ¿no? Más allá del de la esperanza de vida, la diferente esperanza de vida entre barrios en esta ciudad. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que el 50% de los habitantes del distrito de Sarrià-Sant Gervasi tienen títulos universitarios y en el caso del distrito de Nou Barris no llega ni al 10% esta cifra, ¿no? Entonces, el promedio de Barcelona creo que está en torno al 30%. Y bueno, pensar que no hay clases sociales hoy en día con datos tan contundentes, cuando sabemos que el nivel de educación, ¿no?, formal está vinculado a la clase social, pues es seguir negando lo evidente. Nosotros en el libro tratamos de explicar por qué sucede todo esto y esperamos que sirva para que las ideas de la clase dominante dejen de intoxicar, bajo nuestro punto de vista, la mente de tantos trabajadores que siguen confundidos o de aquellos que, si bien no están confundidos, no encuentran explicación a lo que les está sucediendo, al menos en los medios mayoritarios. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos y a todas por estar aquí. También tiene narices que se queden los trabajadores fuera. En fin, es este mundo lleno de contradicciones. Bueno, en las últimas décadas hemos visto cómo la clase trabajadora desaparecía del debate político y sobre todo del debate académico, ¿no? El antaño sujeto histórico destinado a asaltar los cielos, pues se había esfumado del mapa, la deslocalización, las fábricas que se llevan a China o a México, el auge del sector servicios, la caída del muro de Berlín también influenció. Todos estos elementos pues habían construido un relato en el que los obreros y obreras pues sencillamente habían desaparecido, ¿no? Lo que es peor, los obreros habían sido sustituidos por el precariado, el cognitariado, los migrantes, el multiculturalismo y, en definitiva, toda una serie de neologismos y nuevas palabras que, bajo nuestro punto de vista, escriben muchas tesis, pero quizá no describen la realidad social tan bien como algunos piensan, ¿no? Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la clase obrera es como Skynet, como Terminator, como decíamos en Madrid, y siempre vuelve. Y además puede volver para darte un tortazo si vas de graciosillo en YouTube. No es... Había que meterlo. Como fuera, decía un amigo que el tortazo este era la definición gráfica del choque entre el fordismo y el porfordismo, ¿no? El obrero uniformado que le pega una torta a un youtuber, ¿no? Que está el mundo este digital, y creo que tiene toda la razón. No, la clase obrera siempre vuelve, ¿no? Así, cuando Donald Trump gana las elecciones, lo hace gracias a la clase obrera blanca. Además, y cuando el Frente Nacional amenaza con hacerse con el poder en Francia, es gracias a la clase obrera francesa. Y el mismo que nos habla de precariado nos dice que en los barrios obreros se vota Le Pen, ¿no? De repente vuelve a haber obreros y de repente vuelve a haber barrios obreros. Y esto nos atañe, a ver qué os parece, cuando Ciudadanos obtiene un respaldo importante en el Cinturón Rojo de Barcelona, es por culpa de la clase obrera, que es muy charnega, muy analfabeta y muy española. Esto debería hacernos reflexionar un poco a todos, ¿no? Igual los analfabetos somos nosotros, somos la academia, o somos la izquierda, o somos toda esta historia. Por eso esta resurrección, ¿no?, de la clase obrera siempre reaparece cuando hay que justificar alguna tragedia, ¿no?, como es el auge de Trump o
o Le Pen debería hacernos reflexionar en dos sentidos, en dos direcciones. Por un lado, se pone de manifiesto que la clase obrera hoy existe, lo primero, y que es más antisistema de lo que mucha gente piensa, ¿no? Creo que la clase obrera hoy día es muy permeable a lo políticamente incorrecto, a los discursos incendiarios, a esos discursos anti-establishment, a los outsiders, y creo que esto viene muy al hilo, ¿no?, con el actual debate o discusión que hay en Podemos, ¿no? A veces se nos olvida que la clase obrera es la clase más castigada por la crisis y que está muy harta y que pide soluciones radicales. Por otra parte, la otra dirección se nos demuestra o se nos pone de manifiesto que la ausencia de un empleo fijo o estable no borra esa conciencia obrera. Y esto es muy interesante, ¿no? Lo hemos visto en la campaña de Trump en Estados Unidos, el estado de Michigan, ¿no?, que es un estado tradicionalmente industrial, obrero y demócrata, sigue existiendo una conciencia de carácter obrero, ¿no? Aunque se hayan llevado esas fábricas, aunque Detroit esté en bancarrota completa y se han llevado todas las fábricas a México, persiste una conciencia colectiva de carácter obrero, y Trump y la derecha y la extrema derecha se ha percatado de que esa conciencia sigue existiendo, mientras en la izquierda estamos aquí hablando de precariado y de comunitariado y de este tipo de historias. Vemos como la extrema derecha nos come la tostada, ¿no? Y bueno, creo que en la izquierda hemos sido siempre muy divos y muy divinos, y vemos como la extrema derecha nos come la tostada. El último ejemplo es el de Austria, el otro día, cuando casi gana el nazi ¿no? Pues no sé dónde leí también que era porque en las zonas industriales la clase obrera había votado al nazi y es como, joder, otra vez vuelve la clase obrera para justificar alguna desgracia. Y yo creo que, más allá de si existe fábrica o no, esa conciencia obrera trasciende el empleo, trasciende si hay fábrica o no. Un ejemplo muy básico, ¿no? El otro día en Madrid lo comentamos, el ejemplo de Vallecas, aquí serviría a tu barrio. Carmelo. El Carmelo. Son barrios que nadie discute que sean barrios obreros o con conciencia obrera, pero ¿por qué? Porque están llenos de fábricas con obreros vestidos de azul en hileras. No, porque existe esa conciencia que, bueno, podemos llamarla conciencia, podemos hablar de un hilo rojo que se transmite de padres e hijos y hace que exista esa conciencia obrera más allá de si existe la fábrica o no. El problema es, a nuestra forma de entenderlo, es que para muchos académicos actuales la clase obrera sigue siendo un señor de 50 años con un mono azul que fuma Ducados, y la verdad es que así no se puede. Para terminar, me gustaría terminar añadiendo una cuestión que debatimos que planteamos en el libro, que es la cuestión de la paridad obrera en los partidos de izquierdas, hoy que tenemos a un representante de... Y no, es interesante. En el libro planteamos que haya una cuota reservada a miembros de la clase obrera en partidos de izquierdas. Vimos en las primarias de Madrid, las encarnizadas primarias de Madrid en Podemos, a las candidaturas peleándose por feminizar la política, que pensamos que está muy bien, o vemos como en otras candidaturas de izquierdas se presume de tener entre sus filas a candidatas de etnia gitana, ¿no?, que también está muy bien. ¿Por qué estamos locos por pedir cuotas para miembros de la clase obrera, ¿no? Nosotros no queremos que sea algo polémico, queremos que sería algo súper razonable. Y bueno, para terminar ya, yo pienso que existe un triángulo que es la clase obrera, el pueblo y la izquierda, y creo que para vencer ese triángulo tiene que ser equilátero. Siempre la izquierda suele ser más grande que el pueblo o la clase obrera, porque además es una cuestión de vida o muerte. Lo ha comentado Arantxa, el tema de la esperanza de vida. Yo he leído hoy, me he entrado en Google, la esperanza de vida es de hasta 11 años más en Pedralbes que si vives en Nou Barris, ¿no? Y... Eso era 2015, esto igual. Bueno, igual ha aumentado, claro. No, y es una cuestión de vida o muerte, y enlaza con lo de la señora en Reus,
que pierde la vida porque gas natural le corta el suministro y tiene que iluminarse con una vela. Creo que esto de la esperanza de vida es mucho más grave, ¿no? Porque lo de la señora en Reus es tomándose una serie de medidas de choque se puede atajar, ¿no? Si se pone voluntad política, pues se toma una serie de medidas de urgencia o de choque y bueno, pues no se va a cortar la luz a nadie. Pero lo de la esperanza de vida es mucho más grave, es casi un genocidio social, porque aunque mañana llegara Podemos, o mañana en Común Podem pudiera, bueno, se pueden tomar una serie de medidas de choque, pero eso de la esperanza de vida no se puede acortar, así como así, con 2 medidas, o aunque nacionalizáramos Iberdrola y Endesa. Eso pasa ya de generación en generación. O sea, mis padres, aunque mañana llegara Podemos, van a morir 10 años antes por la vida que han llevado que los padres de la misma edad que nacen en Pedralbes. Y creo que se puede hablar en términos de genocidio social, porque ¿cuántos años? Aunque mañana llegáramos al poder, en un planteamiento muy optimista, porque viendo la situación como está, si llegáramos mañana al poder y se tomara una serie de medidas de corte social, ¿cuántos años tendrían que pasar para que se corrigiera esas desigualdades en esperanza de vida? Nada más, creo que es un verdadero genocidio social, así que apoyos, muchas gracias. Bueno, yo primero de todo agradecer a Tomás, que me ha hecho una presentación, pero yo quiero agradecer a Tomás, al editor de ACAL, quiero agradecer a Arantxa y a Nega la posibilidad de leer el libro. Y digo la posibilidad porque me enredó Tomás y me dijo, tienes que venir a hacer una presentación, y le dije que sí, cuando no podía, literalmente no podía. Pero le dije que sí básicamente porque es la única posibilidad que tengo de leer libros. Y entonces me obliga me lo trajisteis corriendo con mensajero y me lo he leído estos días, que han sido días intensos también por otras cosas. Y además este libro tengo que agradecerlo claramente als autors i l'autor i l'autor. I ho haig d'agrair clarament perquè és un llibre, jo crec que molt volgudament polèmic, o sea, que hay una voluntad clara de mordaz, es decir, y yo casi diría que es un grito. O sea, aparte, claro, te diré más cosas, pero hay un trasfondo clarísimo de grito por una realidad negada, ¿no? Y ante esa realidad negada, y de hecho el libro, que hay páginas que te dan hostias en la cara directamente, ¿no? Que supongo que es lo que queríais y por tanto hostias bien dadas, incluso, porque tiene mucho de carga en el sentido de reivindicación, precisamente de orgullo de clase, de reivindicación de algo que se ha negado. Y eso lo hace desde esa carga polémica, pero lo hace más allá. O sea, lo hace con un análisis muy exhaustivo. Es decir, hay la dimensión de clase y educación, clase, todo el tema de identidad de clase, que a mí me ha interesado mogollón, porque es un tema que yo lo había trabajado para los años 60, por lo tanto, verlo en análisis ahora, o sea, que és molt multilateral el llibre. Llegir el llibre permet reflexionar sobre molts elements de com està la classe obrera avui en dia. Jo diria que el llibre diu, per mi diu jo crec que per tothom diran moltíssimes coses. Per mi, les 2 grans coses, una és, clarament, és l'afirmació contundent de que existeixen les classes i que no només existeixen les classes, sinó que la realitat de classe impregna tota la resta de realitats. És a dir, i això jo crec que és molt evident perquè moltes vegades reivindiquem, en el llibre també surt una frase que hem utilitzat 30.000 vegades perquè ens agrada que l'enemic ens digui allò que volem sentir, no? És a dir, quan Warren Buffett, que en aquells moments era, no sé si la segunda fortuna del mundo o la tercera, ahora es la quinta, le ha ido un poco mal, pero bueno, en ese momento que era la segunda o la tercera, pues, exacto, por honesto le fue mal. Este tío tiene grandes frases, porque también una vez, casi riéndose del sistema fiscal de Estados Unidos, le dijo al presidente Obama, le dijo que sí que podían subir impuestos a los ricos porque él pagaba menos impuestos que su asistenta personal, ¿no? Lo cual es increíble, porque claramente, ¿no? Però va dir aquella frase de, evidentemente que existe, le hicieron una pregunta, si existeixen les classes socials, i no, evidentment que existeixen les classes socials i la lluita de classes, y somos nosotros, la clase de los ricos, los poderosos, el capitalismo financiero, la que la estamos ganando, ¿no? És a dir, i a tots, jo crec que el Vicenç Navarro ha utilitzat aquesta cita 30.000 vegades, jo també l'he utilitzat moltes vegades, i clar, perquè dius, és tan evident que existeixen,
Però no només fa falta que ens ho digui Warren Buffett. És a dir, és que és el que diuen ells. És a dir, és la pròpia configuració de la ciutat. La configuració de la ciutat. Tots els indicadors, però no només els indicadors, són les vivències. És l'experiència de classe que impregna cada moment de les nostres vides. És a dir, i que la reacció que estem vivint en aquests moments és una reacció claríssimament de classe. Claríssimament de classe. Jo això ho tinc molt clar. Jo no reivindicaré que pertanyo a la classe obrera perquè no en tinc ni idea, però jo tinc molt clar quan va començar la crisi és una cosa que per mi era absolutament bàsica. En la universitat actual jo no hauria pogut estudiar. És a dir, perquè jo per estudiar tenia que treballar. En la universitat actual jo no hauria pogut fer el doctorat, que el vaig poder fer també perquè treballava i feia el doctorat, i a la universitat actual jo no hagués estat profe d'aquella universitat. És a dir, per tant, hi ha un sistema d'exclusió que es va construir a poc i que cada un es va justificant en el seu moment, però que al final acaba generant les realitats que acaba generant. De totes formes, sí que us vull dir un parell de coses. Primer, el tema amb l'acadèmia, us nota l'emprenyada del cabreo con l'acadèmia brutal, porque hay páginas ahí, venga, vamos a ser un panda de tal. Yo, mi experiencia como he vivido la academia, también lo quería decir. Al final es algo con lo que siempre pierdes. Y voy a decirlo por lo siguiente. Yo me pasé años en historia social luchando contra el giro lingüístico, ¿no? El giro lingüístico en historia social afirmaba que la clase no existía como realidad material, sino que era una producción puramente lingüística. Es decir, que generando discursos se había generado una cosa que se llamaba clase, pero que eso no tenía nada que ver con la correspondencia con la realidad. No sabemos por qué nació la idea de clase obrera en Gran Bretaña a la parte de la industrialización, porque no tiene nada que ver. O sea, no, las fábricas, los barrios, todo eso no tiene nada que ver. Y todos estos años luchando teóricamente, ¿no? Y dices, wow, no, tal, cuando al final solo salir a la calle. Pero bueno, vamos a luchar teóricamente, y ahora, ya cuando lo dejé, ahora se me habían pasado todos al giro material. Y me venían a explicar que lo importante, i bueno, per què? Perquè la crisi econòmica havia fet tan evident que el discurs, diguem, de l'economia política marxista era cert, havia fet tan evident allò que, bueno, pues vamos a cambiar de discurso en los másters, ¿sí? Lo digo porque a veces es una pelea que siempre, yo diría que siempre ganan, porque tiene que ver más a veces con mantener el estatus y sobrevivir en cualquier situación. Yo creo que se podría hacer una revolución de carácter soviético y los catedráticos seguirían ahí. Lo digo porque está bien, pero yo no le dedicaría muchas páginas porque eso es, no sé por qué, es un combate que no consigues. Te harían un libro revolucionario y no problema. Ese es el título del libro. Por eso que... No, porque yo lo leía y decía, sí, però esto està un poco... I que a més que finalment, amb tot el dia, han fracassat. O sigui, el seu fracàs és absolut. És a dir, jo, clar, vivint tots els discursos teòrics que s'han fet, això que dieu vosaltres, tot el tema de la postmodernitat, el gir lingüístic, la negació de la classe, però en tots els camps. Jo encara me'n recordo als anys 90 quan es parlava de la nova economia. La nova economia era una economia segons la qual no hi hauria mai més crisis. I això es deia amb una impunitat absoluta a les universitats, i per això els economistes d'ara no en tenien res del que passava, perquè clar, els havien explicat que això no podia passar. No? És a dir, i el fracàs, o sigui, hi ha molts fracassos. Hi ha fracassos, evidentment, polítics, hi ha fracassos organitzatius, hi ha fracassos, però hi ha un fracàs que és acadèmic. És que no ho paguen, és que és això, és que no... Tal. I després, jo crec que hi ha aquesta, i que el llibre explica magníficament aquesta impregnació de classe, com la classe ho impregna tot, i després hi ha una hipòtesi, que és la hipòtesi de l'expressió de les mobilitzacions que hi ha hagut en aquests últims anys ha sigut una expressió de classe mitja, no de classe obrera, no? I que d'alguna manera la classe obrera ha estat absent d'això. Fas que marqueu com dues fases, no? Perquè dieu una primera fase 15M, clarament més classe mitja, o com a mínim autoidentificada com a classe mitja, i una segona fase que ja parleu de les mobilitzacions a València, de la PA, de tot això, ja hi ha una expressió de lluita que va més enllà. Jo fins i tot, però jo ho dic per l'experiència que vaig viure jo, i aquí no, i és purament experiencial, jo fins i tot ho veig una miqueta barrejat, perquè jo me'n recordo el 15M... O sigui, és evident que quan el 15M esclata té un discurs molt masocràtic, molt de classe mitja. Jo me'n recordo un debat amb un dels manifestos que s'havien de fer que tornava a sortir aquest discurs masocràtic, ¿no? És a dir, la juventud más preparada de la historia, que tiene, no sé, 4 másters, sabe 6 idiomas, tal, la gran injusticia que se ha hecho con ella. Yo me recuerdo el debat perfectamente, de decir, hombre, yo no lo pondría, porque de hecho hay algo de justicia divina en eso. Es decir,
que con todo lo que está sufriendo toda la población y la clase obrera, que al final digas, pues mira, el que tiene 6 másters, 7 idiomas y se ha pagado todo esto, también sufra, pues igual... O sea, que hay algo como de igualación. Por tant, jo este discurso no l'haria tanto. Però, havent dit això, també hi havia altres coses. Jo crec, per exemple, clar, jo també entenc, per exemple, aquí hi havia tota l'experiència prèvia del que havia estat l'Assemblea de Barcelona, els comitès de barri, i el 15M aquí es nodreix d'això. L'Assemblea de barri de nou barris, l'Assemblea de barri de tal que li don. I hi ha un altre element, però aquest és purament, i ho comento per coses que m'he llegit al llibre, en el fons, en el 15M, no sé si el 15M pròpiament, però hi ha un moment del 15M que apareix una gran paradoxa per mi, que és aquella frase de no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Perquè allà tota la gent d'esquerres, hòstia, llavors, esto lo decía José Antonio Primo de Rivera, esto es falangismo, esto tal, esto no sé qué, esto... Sí, la reacció des de la identitat, no? Això no som ni izquierdas ni derechas. També ho deien els sindicalistes revolucionaris i els anarquistes en algun moment, vull dir que això és una barreja, és molt d'època això, d'una època en la qual no hi ha massa certeses i llavors no... Però deia, no somos ni izquierdas ni derechas, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Los de abajo que vamos por los de arriba és un discurs de conflicte social claríssim de classe. Los de abajo, vamos hacia los de arriba. I probablement el que havia passat, és una cosa que vosaltres critiqueu molt al llibre, és que les esquerres havien oblidat tant, o almenys les esquerres que tenien capacitat de transmissió global, havien oblidat tant el conflicte de classes que va haver un moment que quan es va reivindicar aquest conflicte de classes sense dir-li classe, si vols, los de abajo per los de arriba, sense dir-li classe, es va fer fins i tot com una impugnació a les esquerres. I jo crec que en aquell moment hi ha un moment de reivindicació de classe també. Hi ha un principi nou a tot això. Però bueno, no m'enrotllo massa més perquè el llibre crec que té moltes dimensions i que sobretot és un llibre absolutament necessari. Partim d'un debat, que és el debat, primer per mostrar una evidència, que és l'existència de la impregnació de classe, i després el debat que jo crec que és el debat de fons, és a dir, com partim d'aquesta realitat, que existeixen classes, i la convertim en acció política. És a dir, com partim d'això per poder anar un pas més enllà. I aquí al llibre al final hi ha una reflexió de com Podemos després d'aquest fenomen, no? Però ara diré una cosa que no hauria de dir, però jo crec que l'expressa per falta d'altres coses. És a dir, finalment l'opció que dieu vosaltres de votar, no? És l'opció final de dir pues vamos a votar masivamente algo que no cambie todo. Però hi ha un problema, que jo crec que és un dels grans problemes, jo crec que tenim molts problemes, jo crec que l'acció política i el que estem fent és important, però crec que és important com tantes altres coses que són importants, que és com desenvolupes una acció col·lectiva de classe, no una proposta política o político-electoral de classe, sinó com tu pots desenvolupar una acció col·lectiva, perquè al final el problema és aquest, és a dir, què ens ha passat o què ens pot haver passat? Bàsicament que les formes de transmissió clàssiques de classe es donaven a l'espai fàbrica i a l'espai barri. Vosaltres aquí us centreu molt bé. A l'espai fàbrica i a l'espai barri. Però les trajectòries laborals ara mateix són tan segmentades que a vegades es fa molt difícil, com fins i tot la transmissió de valors. L'espai fàbrica era... Deies la memòria obrera, això és clau. És a dir, a Catalunya, per exemple, hi ha casos molt curiosos i a vegades tenen a veure poc amb la ideologia. Per exemple, a partir dels anys 50, a Catalunya emergeix una nova generació de militants obrers comunistes, a les fàbriques de Barcelona, després les fàbriques del Baix Llobregat. La majoria d'ells formats per vells militants anarquistes. Per què? Perquè es troben a la fàbrica. I a la fàbrica hi ha, diguem, allò que podríem dir, els sabers polítics de la classe i els sabers pràctics de la classe. Els sabers pràctics de la classe són gairebé més fonamentals que els polítics. Els sabers pràctics és com fer una vaga, com fer un conflicte, i això no s'aprèn, no neix ensenyat amb això. Com es fa un conflicte, com es fa aquestes coses. I en aquesta transmissió això es donava a la fàbrica. Hi havia obrers que havien militat a la CNT, que els expliquen als nous militants obrers dintre de les fàbriques, els ensenyen als nous i joves militants obrers com fer una vaga, com fer un conflicte, com fer tot això. I això és independent d'uns siguin anarquistes i els altres comunistes. Els altres faran comunistes, no faran de la CNT. Però aquesta transmissió és clau a la fàbrica. I alhora generen un model de conflictivitat que és efectiu.
És a dir, aquí, a partir dels anys 60, es genera una nova conflictivitat des de les fàbriques que és absolutament efectiva. Tan efectiva que aquí, a la història de l'estat espanyol només hi ha, a part de la Guerra Civil, que és les col·lectivitzacions que hi ha, però només hi ha un moment en el qual, que és de l'any 73 a l'any 76, en el qual els increments salarials es fan a costa de les rentes del capital. Sí? Això que sembla, això no passa mai. És a dir, quan un treballador o una treballadora aconsegueix... Bueno, aquella època que es feien vagues per aconseguir millores salarials, que això ja també és com molt de... Però aquella època es feien vagues no perquè no fotessin fora de la feina, no perquè no fessin un ERE, sinó perquè per aconseguir augments salarials, i no només salarials, per aconseguir moltes coses. Bueno, es feien vagues, una cosa que està prohibida a l'ordenament jurídic espanyol actualment, que és vagues polítiques, i vagues de solidaritat estan prohibides. O sea, que tú no puedes solidarizarte. Esto era clave para entender el movimiento obrero durante el periodo franquista. És a dir, la gran quantitat de vagues que una fàbrica no feia pels seus interessos, sinó en solidaritat amb una altra fàbrica. Sí? Això era clau perquè es guanyessin. Es guanyava així. El Baix Llobregat havien fet vagues generals només per això. La vaga de la força és una vaga que comença perquè hi ha 2 treballadors acomiadats i acabem tota la comarca amb vaga, 2 treballadors acomiadats. Imagineu ara, doncs, hauríem de fotre vagues galàctiques per compensar la relació entre... Bé, aquestes vagues es van prohibir. O sigui, estan prohibides per llei. O sigui, que moltes vegades diem, la consciència de classe desapareix, bueno, però és que es va prohibir. O sigui, un element clau de la consciència de classe és que tu reconeguis que allò que pel que tu lluites i pel que tu vius és el mateix que pel que lluita i viu una persona que viu en un altre poble, en una altra ciutat, que és de la teva classe. Doncs aquestes vagues estan prohibides per llei. És a dir, que va haver-hi directament un intent d'acabar, evidentment, legalment, amb la consciència de classe. Bueno, doncs aquests treballadors i aquestes treballadores van aconseguir l'any 73-76, això que us deia. Normalment, quan un treballador o treballadora fa una vaga i aconsegueix augments salarials quan passava això, l'empresari té 3 opcions. No? Una és repercutir en el preu final, que per això sempre diuen que una política de rentes va sempre relacionada amb una política d'inflació, que és mentida, pot anar relacionada amb altres coses, però és veritat. Llavors pugen el preu del producte final de l'empresa. L'altre és augmentar la productivitat del treballador o treballadora, és a dir, jo et pagaré més, però amb els tu em faràs més producte. Sí? Aquesta seria I la tercera és que jo m'agafi dels meus beneficis i te'ls doni a tu. Quan això passa, és raríssim a la història, és una cosa extraordinària. Normalment no hi ha cops d'estat o revolucions o transicions. És una cosa que no es veu, no s'explica, però quan passa, això va 73-76, no sé si el que va passar per entremig. Però això sí que, bueno, esto tenemos que cambiarlo todo, porque si no, aquí estamos perdiendo. Però això es va aconseguir perquè van aconseguir desenvolupar, no teòricament, aquí no hi havia cap acadèmic ni hi havia tal, sinó en l'experiència de classe, desenvolupar una forma efectiva de lluita que portava a victòries. No? I jo crec que aquest és l'impàs que tenim ara. És a dir, com es fa una forma d'acció col·lectiva que efectivament, no sé si ha de ser la fàbrica, el barri, més igual, que efectivament, perquè com que sé que això no es solucionarà mai acadèmicament, vull dir que això s'ha d'impulsar, que permeti victòries. És a dir, que allò que vosaltres acabeu, i jo estic absolutament d'acord amb l'anàlisi que feu del fenomen Podemos i tot això, però que no sigui l'últim recurs. És a dir, que sigui tan sols una expressió més d'un canvi, aquest ja de classe clarament i dirigit per la classe, molt més global. Però jo us recomano sobretot llegir aquest llibre perquè fa pensar, perquè ens evidencia realitats que estan massa ocultes i perquè és un d'aquells llibres que permet construir el futur. Gràcies. Pues la verdad es que vamos muy bien de tiempo, así que hay margen y yo creo que ocasión para entablar un debate abierto. Les invito a ustedes a que alcen la voz. Sí, bueno, yo quería comentar al hilo de lo que estaba comentando Xavi. Yo vine hace 4 o 5 años, cuando vine con Pablo. 2013. Pues hará como 4 años, ¿no? A presentar el libro con Pablo, el librito este que sacamos, que aún no había salido el 3 años. 3 años. Se solo. te ha hecho muy largo, Madre mía, pero son parece que 3. haya pasado. No había 2013. Bueno, pues yo, una de las cosas que comentaba en la charla era, mi crítica era hacia los partidos de izquierdas que en aquel momento estaba Izquierda Unida y la CUP aquí en Cataluña,
Y claro, según el CIS y las distintas encuestas, decía que el voto en estos partidos estaba en las clases medias altas, en los universitarios. Además, había un dato por ahí muy curioso, que era que Izquierda Unida tenía un apoyo muy alto entre los altos ejecutivos, algo así. Y yo ahí haciendo chistes, está Izquierda Unida llena de ejecutivos, del IBEX 35, jaja, ¿no? Y lo terrible de esto es que han pasado los años, ha habido un 15M, ha habido Podemos, y esa radiografía de clase sigue siendo muy parecida. Los partidos de izquierdas están recibiendo su apoyo mayoritario en gente muy formada académicamente, gente universitaria. Bueno, Podemos lo rompió un poco por la parte muy abajo del obrero no cualificado, pero básicamente sigue siendo igual. Y claro, traducir, conseguir que esa clase trabajadora consiga movilizarse, ya no solo para ir a votar, como tú decías, ¿no? que se organice más allá de incluso dar el voto, creo que sigue siendo la clave, y creo que de momento ninguno tenemos ninguna fórmula mágica, y creo que ahí está la clave. El tema de las fábricas y tal, yo creo que el problema de hoy día es más ya no la ubicación, porque hoy vuelven a estar ubicados. Creo que los trabajadores de Mercadona o Consumo, una gran superficie, están compartiendo horas, están compartiendo realidad. El problema que veo más grave es el tema de la temporalidad, ¿no? O sea, en aquella época de la que hablaba Xavi, los obreros eran hermanos, y cuando decían hermanos no era una frase hecha, ¿no? Era porque llevaban 11 años o 10 años o incluso 20 años compartiendo tajo. Hoy día, que estás un mes en Telepizza, 3 meses en no sé dónde, hay contratos hasta de una semana. ¿Cómo vas a crear vínculos de solidaridad con un tipo que igual está esta semana aquí y mañana está en otro sitio y tú luego estás a su vez en otro sitio? Creo que ahí está la clave, la jugada, la trampa que ha conseguido, pues eso, romper todos esos vínculos de clase que había antaño con la temporalidad, ¿no? Tú, para jugarte el pan por un compañero, como decía, no, eso me lo contaba a mí, mi padre, y es que estaba oyéndolo porque me decía, los años 70, en la transición, despedían a un chaval en una fábrica y no se ponía en huelga la fábrica, se ponía en huelga todo el polígono, ¿no? Y claro, eso hoy día pues nos suena a ciencia ficción, porque claro, ¿cómo vas a salir a jugarte ya no tu pan, sino el de los compañeros, el de tus... por alguien que es un extraño, que es un desconocido, que no es alguien con el que llevas años compartiendo tajos, compartiendo manifestación, compartiendo... No sé, creo que la clave está en la temporalidad, y por eso, claro, por eso la fomentan de una manera tan descarnada. Bueno, yo, perdón, porque se supone que tiene que hablar el público, pero que nos gusta chupar micro un poco. No, temporalidad y precarización también, ¿no? De las condiciones laborales. Sí, lo que pasa es que precarización sumada al bombardeo constante desde la televisión, desde los medios, pérdida de conciencia, etcétera. Y esa precarización hace que, bueno, tienes gente que ve clarísimo que hay que hacer una huelga, pero no la hace, porque me descuentan 100 euros, ¿no? O sea, porque a lo mejor una huelga general no es ni siquiera para luchar por tu compañero de al lado. Una huelga general es algo más amplio, ¿no? O sea, que es responder a un ataque que parece evidente, que es nivel macro, y ni siquiera para eso, a pesar de ser conscientes de que hace falta hacer una huelga general. Entonces la gente piensa, no, claro, pero... Y luego está todo este chantaje de la familia tradicional, es una interpretación mía, que eso no está en el libro, que nos han vendido la moto de que para ser buen padre y buena madre lo primero que tienes que hacer en la vida es preocuparte de tus hijos y todo lo demás no importa. Entonces, bueno, no sé, decía Martí que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. O sea, si solo luchas por tu hijo, pues mañana no te extrañe que el resto no tenga nada para comer, incluso tu hijo, ¿no? Entonces hay un poco, me voy a comer el micro, que ampliar la perspectiva y bueno, es muy difícil, ya no voy a hablar. Sí, bueno. Que la gente tiene las aspiraciones, la gente obrera tiene aspiraciones burguesas. Es decir, tienen unas aspiraciones mismo. Entonces creo que esto es clave, es un tema muy, muy cultural también. Entiendo todo lo que tú dices también, ¿no? Pero esa base yo creo que es para mí básicamente la más importante de romper, que es cambiar sus aspiraciones, nuestras aspiraciones, vamos.
Claro, completamente de acuerdo, pero ¿sabes qué ocurre? Yo lo decía en broma, lo comentaba con Arantxa, que desde la aparición del libro Chaps, creo que ha sido ya una verdadera desgracia, ¿no? Porque ahora ha surgido a la inversa, ¿no? Cierta condescendencia o cierto paternalismo, que todo lo que haga la clase obrera está bien porque sí, o todo lo que haga el pueblo está bien per se. No porque lo que haga sea bueno o malo, sino porque es el pueblo o porque es la clase obrera, ¿no? Así, si la clase obrera le gusta consumir a productos culturales provenientes de la industria cultural o le gusta tener aspiraciones burguesas, como tú bien dices, pues ¿quiénes somos nosotros desde nuestra urna de cristal, que estamos todos muy formados para decirle a un obrero que está alienado, ¿no? Es que ese es otro debate. Fíjate en el punto que estamos, ¿no? Cosas que estaban, yo creía, superadas, ¿no? Pues que existe una alienación, que no somos clase para sí, que somos... Pues también hay que discutirlo eso. Y claro, yo creo que eso es un retroceso, ¿no? Cuando hay gente que te dice, no, es que ¿quién eres tú para ir a decirle a un obrero si está alienado o no? Igual si se traga todos los programas de basura de la televisión está en su derecho, y ¿quién eres tú para...? Es que ese debate existe. A ese extremo, con esto de la posmodernidad y el relativismo, hemos llegado, ¿no? A ese extremo en el que no le puedes decir a un obrero si Belén Esteban o los programas de Belén Esteban son basura, porque entonces lo estás, ¿no? Luego, al hilo de lo que tú comentabas de ir para los hijos, ¿no? Mi padre era un obrero que, bueno, tuvo muchos curros de mierda, fue de un lado a otro, hasta que encontró el trabajo de su vida, entró en Gas Natural, compañero de trabajo de Felipe González, pero mi padre es de los que curra. Mi padre es de los que curra, ¿no? Y sabe de gas, y sabe de tuberías, y sabe de calibrar una finca y demás. Y al punto de entrar en ese trabajo, teniendo yo pues 8 o 9 años, se dio una huelga en la empresa, y mi padre estaba de contrato temporal, y mi padre hizo huelga. Visto ahora, claro, es una auténtica locura, porque hoy día un padre de familia con 2 nanos que va de curro en curro precario y de repente entra en una gran empresa, no sé, pues si es Gas Natural, tipo Ford o tipo Macosa, una empresa de estas en las que los derechos laborales no son algo del pasado, que se sumara a esa huelga en su momento, pero claro, él me lo decía, claro, porque le salió bien, ¿no? Imagínate que lo hubieran cogido y lo hubieran... Pero él me lo decía, claro, ¿con qué cara voy a mirar yo a mis compañeros que están en huelga cuando no sé, es que son cosas que hoy día nos suenan a ciencia ficción? Por eso a mi padre lo tengo ahí como un ser casi, no sé, como un héroe de verdad, de los que no llevan capa y se pueden tocar y son de carne y hueso. Un momentito, si puede ser. Comentabas antes el tema de las huelgas, de que la gente no quiere hacer, pero la sensación que hay es de que ya no sirven. O sea, de que esas maneras de hacer ya, porque yo lo veo con compañeros que te dicen, no sirve para nada, sí, ¿no? Eso por un lado. Y luego también preguntaros el papel de los sindicatos, porque creo que también han hecho mucho daño. Tengo una opinión de que los sindicatos son buenos porque realmente se consiguen muchas cosas a través de ellos, pero creo que hay como una corrupción, o están muy corrompidos, que hacen que los obreros o las personas que pertenecen a esa empresa se acaben distanciando, ¿no? Y los vean como los corruptos, ¿no? En el pequeño corrupto, ¿no? Es un poco saber vuestra opinión. La verdad es que sí, pero el sindicalismo era un tema que tocamos muy de... Es que daría para otro libro el sindicalismo, y el sindicalismo lo tocamos muy de pasada, pues bueno, criticando la actitud pasiva de los 2 grandes sindicatos mayoritarios. Si no hay momentos ahora mismo para hacer una huelga general, que baje Dios o Marx y lo vea, ¿no? Sí, es que yo creo que no la convocan porque es lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué? Si no... Pero es que creo que los sindicatos, la crítica más justa o más feroz que se puede hacer ahora mismo a los sindicatos actuales es que solo se basan en sus afiliados. Han perdido lo que era la esencia de un sindicato de verdad. Antes un sindicato era un espacio, que eso es muy importante, donde la gente iba, donde la gente socializaba, donde la gente... no importaba si trabajabas o no. Tú ibas el sábado al sindicato a jugar al futbolín, a esto que se ve en las pelis de los 80 de obreras, de los mineros. Era un centro de esparcimiento, y creo que los sindicatos hoy día pues únicamente se centran en sus afiliados, que cada vez son menos, y se reduce a gente pues que está muy vinculada al sector industrial o a empresas grandes o a este tipo de... Y sí, es que sería otro libro, porque, o sea,
pasamos muy de puntillas por el tema de los sindicatos, también por no encendernos más, porque telita. Habrá otro libro, seguro que... Yo quiero decir, bueno, el tema sindical lo conozco bastante bien, por suerte o por desgracia, porque trabajé en uno de esos grandes sindicatos como técnica, así que yo creo que no lo tratamos más porque no quería perder la poca amistad que todavía mantengo con algunos de los excompañeros que son maravillosas personas, pero bueno. Yo recuerdo una vez que en una zapatería me echaron en mi periodo de prueba porque defendía a una compañera. Mentí, que es algo que no hago porque me educaron en eso de no mientas y tal, y mentí por tapar a la encargada de la tienda que no se había presentado porque se fue de fiesta y estaba en el hospital con un diagnóstico de ingestión de sustancias prohibidas y tal, con 17 años la chica. Y bueno, vino justo el dueño de todas las tiendas de Barcelona y yo dije que ya estaba, por teléfono había dicho que estaba ahí, llegó el dueño y vio que no estaba ahí, total, me echaron. Y lo primero que hice fue irme a comisiones, ¿no? Mi sindicato de referencia, supuestamente, y me presenté ahí en la Vía Layetana y dije, hola, ¿qué tal? Me acaban de echar del trabajo, ¿qué puedo hacer? Y dijo, ¿eres afiliada? Digo, no. Ah, pues tienes que pagar, entonces si pagas te asesoramos. Y dije, es que me acaban de echar del trabajo, ¿sabes? Todavía no me han dado ni el finiquito, no sé. En fin, es un poco triste ver y doloroso a dirigentes de comisiones que se pasan a la FAES, que les dan medallas de mérito al trabajo, que están hablando todo el día del consenso y el pacto social. ¿Pero qué consenso? Si estamos en un momento de cabreo extremo, de lucha de clases encarnizada, ¿a quién estás defendiendo? O sea, yo no voy a decir, yo tengo muchas anécdotas que podría contar y no las voy a contar en público, que darían para, bueno, no sé si acabaría yo en la cárcel por difusión de cierta información, pero que las he visto con mis ojos y es como, no puede ser que esto esté pasando, ¿no? En un sindicato que se supone que defiende a los trabajadores. Y este sindicalismo de la renuncia y de la defensa, que es lo que comentaba Xavi, ¿no? O Xavier, perdona, me tomo aquí la confianza. Pues el tema este de una lucha defensiva, o sea, es que ya nadie concibe hacer una lucha para reclamar. Es más, cuando a ti te contratan en un sitio y tienes ciertos beneficios o ciertos derechos, te dicen, uy, ¿cuántos privilegios tienes? ¿No? Es como, no, perdona, estos son derechos conquistados. Pero creo que la función sindical es imprescindible, más necesaria que nunca, y no olvidar que también hay otros sindicatos que no son los mayoritarios, que tienen fuerza y tienen cada vez más presencia, además de los sindicatos corporativos, ¿no? Que surgen precisamente por este descrédito, que son los sindicatos de los enfermeros, los sindicatos de no sé qué. Pero sí hay sindicalismo de clase, no mayoritario, pero sí muy combativo y que no quiero decir que esa sea la esperanza, porque a mí me parece que en comisiones y en UGT hay gente muy luchadora y hay gente que realmente se cree su ejercicio sindical. Pero bueno, son instituciones complejas. Sí, mira, yo quería preguntaros un tema que entiendo que ha ocurrido en la última época. El tema del miedo, el miedo que han transmitido a todo el mundo, con perder tu empleo, con perder tu bienestar social, y que eso creo que pesa mucho a la hora de que nadie se atreve a protestar. Aquí todos callados, no te metas con el jefe, con nadie, porque es que vas a la calle. ¿Habéis hablado en el libro algo de este miedo, que yo quisiera decir incluso pánico en la población, en el asalariado, evidentemente? Sí, lo comentamos, ¿no? Se comenta. Sí, claro que hay miedo. Es que a diferencia de cuando Marx dijo los obreros no tienen nada que perder salvo sus cadenas, hoy creo que sí que tienen alguna cosa que otra que perder. Sea la casa, sea una estabilidad, sea la capacidad de consumo, porque si no tienes sueldo y no tienes capacidad de consumo, automáticamente estás fuera de todo. O sea, o consumes o... El miedo es complicado, porque lo que comentamos antes, ella decía que ahora hay mucha precariedad. O sea, cuando mi abuela fregaba escaleras, no puedes imaginar las condiciones laborales que había. Desde
bueno, no quiero ni pensarlo, desde abusos en la casa por parte del señorito, a la niña que le ponían un taburete para que llegara a la pila para fregar, hasta ausencia de contratos, de derechos, de... En esa misma época, si unos obreros se manifestaban, iba la Guardia Civil y les abría la cabeza con un sable, o directamente disparaban con munición real, ¿no? Y pese a ello salían a la calle. Es decir, el miedo operado, o sea, claro que tendrían miedo, claro que había un miedo a morir en una manifestación baleado, o a que te encerraran, o, joder, no hace falta remontarse a los años 20 o 30. Mi padre, en la época de nuestros padres, en la época de la transición, sabías que militar en comisiones o ir a una mani o a un... Te jugabas tu libertad, como ir a la cárcel, y ahí estaban. Y ahora hoy día, pues bueno, los motivos, pues hay un montón de motivos, ¿no? Creo que la televisión ejerce un poder mucho más poderoso del que podría ejercer antes. Antes habían 2 canales y bueno, todo el mundo sabía lo que tal. Hoy esa cantidad de información creo que desinforma un montón. Hay un montón de canales de televisión por cable, de televisiones privadas, de radios, internet. Se genera ahí una masa de información tan brutal que hace que al final la gente desconfíe de todo, ¿no? Hasta de los propios sindicatos o de figuras como la de, pues eso, gente como Podemos, ¿no? Cuánta gente hemos visto, gente de izquierdas que lo está pasando mal y hablan de Podemos como si, no, esto lo que quieren es, mira, no han llegado, ya quieren robar y ya tal. Es que el poder que ejercen los medios hoy día es muy difícil de contrarrestar y creo... Internet parecía una ventana a la esperanza, ¿no? Y sí que es cierto que ha abierto muchos espacios y ha abierto muchas ventanas, pero al final lo que ocurre es que hay tanta información que es casi imposible estar meridianamente informado. Yo antes lo estaba hablando con Xavi, bueno, cómo es aquí en Barcelona, lo de Madrid parece que... Claro, al final conozco un poco lo que es mi ciudad y más porque es lo que veo, lo que siento, lo que puedo ir a ver en directo, porque al final te llegan tantas informaciones, hay una cantidad tan brutal de información que cuesta muchísimo estar informado, pero hasta de lo que pasa en Barcelona, que se supone que es un ayuntamiento que gobernamos y que es una locura de todo este magma de información y de datos y de opiniones y de... se nos va de las manos. Muy breve. Para hacer de abogado del diablo, digo, no porque no esté de acuerdo con todo lo que se ha dicho. La frase, además, la frase me ha llevado a esto, cómo acaba el manifiesto, ¿no? Que es, has dicho, y en esa batalla de la carrera, salva sus cadenas y todo un mundo que ganar. Todo un mundo que ganar. Que yo creo que es la otra parte que a veces nos falta. O sea, que es cuál es el mundo a ganar. Es decir, que muchas veces... ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el 15M, ¿no? Es verdad que podía ser mesocrático, pero el nivel de aceptación era brutal. No ha habido nunca un movimiento sociopolítico, por llamarlo así, movimiento sociopolítico que cuestionase el funcionamiento del sistema. Otra cosa si era para reformarlo o para sustituirlo. Eso ya, pero que cuestionase el movimiento del sistema, desde la transición hasta hoy no ha habido ninguno que tuviera el 85% de apoyos. Era brutal. Solo hay un movimiento social, pero que no cuestiona todo el funcionamiento del sistema, sino solo una cosa concreta, que es el de la guerra del Golfo, que tuvo más apoyo. Pero era solo que no fuéramos a la guerra, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que efectivamente parecía que el diagnóstico era muy compartido. Es decir, que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que nos están robando, que esto no es una democracia. Pero no es que el diagnóstico sea compartido, otro es cuál es la solución, ¿no? Y ahí está. Yo creo que ahí es uno de los grandes retos. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que la conciencia de clase de los 70 no está aquí. Pero digo por decir, igual que existe un espacio profundo, y creo que en el libro lo reflejáis, o sea, igual que existe un espacio profundo, una luz que sale de los agujeros negros y se escapa, de la misma forma que pasa esto, yo creo que existe como una conciencia de clase profunda en este país. Porque si no, porque tú decías, Trump, ¿no? Clase obrera, Brexit, sí, es otra cosa. Pero bueno, la campaña del Brexit, que era muy claramente contra la migración, no tanto el Brexit en sí mismo. Clase obrera, Le Pen, clase obrera. Pero cuando hablas... Bueno, claro, aquí cuando hablas de que es vale, los fenómenos serán mejores o peores lo que estamos haciendo, pero bueno, o sea, tú decir, yo me acuerdo de las elecciones de 20 de diciembre. Las elecciones de 20 de diciembre
La discusión en Cataluña, ahora ya nadie se acuerda porque pasó lo que pasó, pero la discusión en Cataluña era si ganaba Ciudadanos las elecciones en Cataluña, y casi todo el mundo. Estaba la cosa entre Ciudadanos y Esquerra Republicana. Nadie daba un duro por nosotros. Y ganamos nosotros. Y ganamos en los barrios. Básicamente ganamos en los barrios. Ganamos en toda la área metropolitana, menos en una ciudad que no ganamos, Sant Cugat, que quedamos segundos, que yo flipé. O sea, que tampoco digo, hostia, hasta en Sant Cugat segundos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente yo creo que, y además lo reflejáis muy bien tanto en lo que decís como en el libro, que hay problemas profundos, que esto no es lo que debería ser, y debería ser mucho más allá, pero que comparado con otros fenómenos que están pasando en el mundo, y esto puede responder a que efectivamente pues haya gente que se haya implicado y todo, y que ha construido propuestas. Pero yo siempre he tenido la sensación de que hay como una... Yo cómo lo diría, yo soy de Sabadell, ¿no? Y Sabadell antes había fábricas y estaba la unidad hermética. La unidad hermética ahora nadie la conoce como una fábrica, es una zona de pasárselo bien, pero no nadie sabe. Bueno, sí que se sabe, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Sabadell o en el Baix, a veces no es consciente, a veces no es directo, o sea, a veces no es como sé que pasó esto y pasó lo otro y eso configura, pero sí que hay una cierta perspectiva del mundo, no sé cómo llamarla, que igual no se codifica claramente como conciencia de clase, que igual está mezclado con muchas cosas de las que decís, pero que algo sigue estando ahí. Y eso es, exacto, y eso explica por qué, evidentemente, la hipótesis Podemos, seguro que es, pues Pablo e Íñigo tuvieron un tal, vosotros lo decís, ¿no? Pero yo no sé si esto hubiera podido pasar en otro país, ¿no? Esto pasa porque hay algo que va más allá de eso, ¿no? Hay unos códigos compartidos que a veces son contradictorios con otras cosas que se piensan. No digo que sea coherente, no digo que se activa. Es decir, hay una cosa que todo el mundo esperaba con la crisis económica, ¿eh? Con la crisis económica se esperaba que aquí hubiera pogroms, es decir, que hubiese unos grandes ataques a la figura del migrante. No digo que no haya casos de xenofobia, pero aquello que se esperaba de inicio no pasó, y no es porque la gente... O sea, una cierta esperanza y confianza precisamente en esa cultura de clase que vosotros reivindicáis, que es cierto que se ha querido destruir, que es cierto que no se ha visto reconocida, que es cierto que se ha fracasado mucho, pero también es cierto que llevamos casi 100 años esa cultura de clase y que algo sigue... O sea, podemos, en mi sentido, aún podemos agradecer a todos esos que nuestro presente tenga esperanza, ¿no? Yo en ese sentido... Y eso no puede ser... Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? No sé, pues ya está, no, precisamente. Pero algo sí que pasa, porque si no, o sea, no está pasando lo de Le Pen, no pasa, lo de Trump no pasa. Y pasan otras cosas que también son bestias, pero son bestias en otro sentido, ¿no? Y eso es bueno. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el 15M fue una vacuna frente a esa extrema derecha xenófoba y populista. Y al hilo de lo que dices, creo que fue muy interesante cuando salió el vídeo de Suárez reconociendo lo que todos ya sabíamos, que no se hizo una consulta sobre el modelo de Estado porque la perdían, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque después de 40 años de represión, de dictadura, de oscuridad, después de meter el miedo a la gente, ¿no? Porque yo recuerdo a mi abuela que me decía, no te metas en política, si hay una manifestación no vayas el primero con la bandera, que ese es el primero es al que... Después de 40 años de meterle el miedo a la gente hasta el tuétano, si se hubiera hecho una consulta en el 77, hubiera salido que el pueblo español quería una república. Y es algo que me hizo sentir orgullo, de decir, joder, 40 años de represión no han servido para doblegar hasta el último... Y la gente, ¿no? Porque siempre, para justificar a veces el colaboracionismo de algunos partidos durante la transición se decía, no, es que había mucho miedo, no, es que los militares... Oye, pues igual la gente tenía miedo, pero igual le apetecía aparcar ese miedo y si hubiera habido una consulta se hubiera votado República, ¿no? Y de verdad cuando salió la noticia esa fue de orgullo de patria, pero en el sentido bien de la palabra, ¿no? De decir, joder, 40 años no han servido para que la gente... Claro, habría que ver si hicieras encuesta hoy, ¿no? Sí. No, yo quería decir que me parece fundamental lo que has comentado, Xavi, de lo del mundo alternativo. ¿Por qué? Porque aquí, y ahora, bueno, como tenemos varios representantes de la izquierda, aprovecho para hacer amigos, me parece que la izquierda
alternativa o transformadora, como se le quiera llamar, tiene gran culpa en esto, porque lo alternativo no pasa por el anticapitalismo ya. Y esto se explica por cómo ha sido la evolución del comunismo en este país, cómo el Partido Comunista optó por una vía eurocomunista en lugar de optar por la ruptura en determinado momento histórico. Y uno, por ejemplo, hace un año o así estaba revisando unos datos del voto en el Cinturón Rojo de Barcelona a principios de los 80 y había 20.000 partidos, a cual más revolucionario en su título, ¿no? De facción revolucionaria de la facción y partido del trabajo del trabajador auténtico y bueno, cosas así, pero que denotaban que había una radicalidad. O sea, que la gente estaba dispuesta incluso a, entre comillas, tirar su voto porque creía en ese proyecto y además había un nivel de debate muy alto, ¿no? Porque los matices eran importantes. A veces matices que desde afuera uno dice, uff, qué absurdo. Pero bueno, esas cosas que nos gustan a los comunistas. Y yo digo esto como una reflexión donde me incluyo también, porque ahí está mi militancia. Incluso de estos movimientos que surgen con el Foro Social Mundial y todas estas cosas, pues es un mundo alternativo, pero muy naif, ¿no? O sea, muy de, bueno, vamos a hacer unos cambios de ecologismo y tal, ¿no? Pero nadie explica que el capitalismo es antiecológico per se y que el capitalismo, o sea, que el ecologismo capitalista es un capitalismo verde, que no va a solucionar el problema tan grave que tenemos en este planeta, que es que nos lo estamos cargando y que como sigamos así va a desaparecer, ¿no? Los animales, el ser humano mismo, ¿no? O sea, ya de hecho hasta no nos podemos reproducir porque somos todos infértiles y toda la historia. O sea, estaba leyendo un artículo hoy sobre eso. Entonces, el 15M sí tuvo componentes algunos más radicales, pero también era un movimiento que quería recuperar pues, el estado de bienestar perdido y todavía estamos en esa fase. Incluso Podemos no plantea una ruptura. ¿Por qué no están dadas las condiciones? No sé, porque es muy difícil. Uno, claro, puede hacer así y dice, o habla con los de su célula o con sus colegas de la militancia y dice, no, sí, estamos aquí al borde de la revolución bolchevique, ¿no? Y luego sale a la calle y dice, no, pues va a ser pasado mañana, me parece. Pero quería hacer énfasis en eso, ¿no? De la responsabilidad que tiene la izquierda, porque de la derecha pues, no se puede esperar nada, pero sobre todo la izquierda revolucionaria. O sea, de ya hablar y decir las cosas por su nombre. El capitalismo es insostenible. O sea, es que es evidente. Pues empecemos a denunciarlo. Claro, ¿cómo se hace eso para conectar? ¿Cómo se transforma esa rabia que existe, esa conciencia que existe en que te apoyen? ¿Cómo luchar contra ese descrédito con que no piensen que tú te metes en algo y ya, este es porque se quiere beneficiar? Incluso gente que se queja de la corrupción y luego te dice, tú estudias ciencias políticas, ¿no? A ver si te metes a política y robas algo y me das, ¿no? Y esto te lo dice una persona que hace un minuto se estaba quejando de la corrupción y de los políticos, ¿no? O sea, es muy complejo el ser humano y es muy difícil, pero bueno, creo que cada cual tenemos que poner de nuestra parte. Sí, pero es que, claro, tú puedes decir, gritar en 1000 canales y en 1000 manis que el capitalismo es insostenible, pero luego sale el señor Joseph Arcam, el idiota en la sexta noche, el emprendedor diciendo que hay que emprender y que si eres pobre es porque quieres y porque no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Y lo ven 8 millones de personas, ¿sabes? Claro, competir contra eso es complicadísimo. Incluso al hilo de lo que comentabas de claro, Podemos no va más allá, claro. El otro día estaba este fin de semana con Albert, el diputado de las Rastas, famoso en El Piojoso, según Celia Villalobos. Y claro, comentaba, claro, el programa de Podemos. Decía, ¿no? A la hora de hacer el programa era un lío, porque claro, lo que están pidiendo para Canarias o para Extremadura, dicen los de Euskadi que ya lo tienen, ¿no? Lo que hablamos de la realidad plurinacional. Y era como de, o sea, ¿cómo vamos a hacer un programa si lo que estamos pidiendo aquí de pues una serie de cosas muy, muy básicas para Canarias o Extremadura y Andalucía nos parecen la revolución, mientras que en Euskadi ya lo tienen, ¿no? Y era como de, ostras, ¿cómo ahí entraría la cuestión de la plurinacionalidad en el Estado español? Y claro, que es complicadísimo. A veces creo que es fácil adelantar por la izquierda y decir yo tal, pero claro, luego materializar eso,
Ojalá se pudiera y ojalá hubiera fórmulas. Y sí, ojalá hubiera fórmulas mágicas y a base de gritar una cosa mucho se materializara, pero luego la realidad social, la realidad mediática, nos damos de bruces con ella. Yo sobre esto en plan pragmático, en plan abogado del diablo. Yo sobre esto de ir más allá, ¿qué significa ir más allá? Y esa es la pregunta para mí. O sea, porque, vamos a ver, entre un socialdemócrata de verdad, que es verdad que no hay, pero si hubiera uno, ¿no? Vicente Navarro. Eso es verdad, mira, ahora me he quedado muy mal. Vicente Navarro es un socialdemócrata de verdad. Y un anticapitalista, yo creo que hay como dos posiciones, ¿no? El socialdemócrata considera que se pueden hacer cosas dentro del capitalismo, hacer pacto social, avanzar en derechos, y el anticapitalista tiene un diagnóstico diferente. ¿Sí? Pero después propositivamente, ¿qué propone el anticapitalista? Socialdemocracia. Exacto. Por tanto, el problema final no es una discusión, porque ahí puede haber una discusión de radicalidad, pero la radicalidad es de principio, no de final. En la medida que no es de final, a veces acaba convirtiéndose en una discusión de identidad. Y las discusiones de identidad por sí mismas no creo que lleven muy lejos, ¿no? Porque no son operativas políticamente. Entonces, para mí el problema es, esto lo que decía Benedetti, creo que era Benedetti, que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, y ahí tiene que haber un punto de humildad. Y para mí significa ver qué significa ahora mismo un escenario postcapitalista. Y eso no se construye teóricamente. Yo, por ejemplo, existe la clase obrera, por decir, existe la clase obrera y la conciencia de clase porque un señor llamado Karl Marx habló de la clase obrera y conciencia de clase. No, existía antes que el señor Karl Marx. Marx lo que hizo es analizar una realidad que ya habían creado los trabajadores y las trabajadoras. Si queréis, lo sistematizó, le dio coherencia, no quiero quitarle méritos a eso, ni mucho menos. Pero existiría la clase. Si no hubiera nacido un tío que se llama Marx, la clase obrera existiría. O sea, no sé tal, pero seguiría existiendo. Y ¿eso qué significa? Que muchas cosas las tenemos que experimentar. Por ejemplo, lo planteo yo antes de ser historiador, que es lo que me apasiona y tengo pretensión de volver a ser historiador en breve tiempo, además, a ver si lo consigo. Pero un momento que ya me liaron, que fue cuando me hicieron un comisionado de memoria histórica y de planificación estratégica. Nadie sabía lo que era esto, la planificación estratégica. Decía, este tío es de memoria histórica, que de hecho me tocaba esto, un poco la memoria obrera, la memoria de los barrios, todo esto. Y había una cosa que se llama planificación estratégica, que nadie sabía, este tío que se dedica. No lo hice porque después me presentaron de candidato y ya no tuve tiempo, pero era esa reflexión profunda. Nosotros llegamos a una ciudad, que es el Ayuntamiento de Barcelona, y que nos encontramos con una ciudad, digamos, de gestión, vamos a ser suaves, social liberal. ¿Sí? Y decimos, ¿qué podemos pretender hacer aquí? Transitar hacia una ciudad de gestión socialdemócrata. Porque, claro, tú puedes hablar de contrapoderes populares, pero si no existen. Eso es como cuando Lenin decía todo poder a los soviets. Había soviets. El Partido Comunista Español, cuando se declara la República en España, 14 de abril, la primera consigna que lanza es todo poder a los soviets. Y había Maurín que dijo, ¿pero qué soviets? Aquí no. Aquí no hay ninguno, ¿no? O sea, que tampoco era una creación de Lenin. Los soviets existían antes de que Lenin pensara algo sobre ellos, ¿no? Los soviets los crearon los obreros y las obreras de Petrogrado, básicamente, y se extendió como tal. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿aquí qué podemos aspirar? Pues intentar transitar la ciudad hacia políticas redistributivas claramente, una fiscalidad progresiva, y esto es keynesianismo, además municipal, que vete a saber tú, sí, ordenar el tema del turismo, que hubiera redistribución. ¿Y eso es lo que queremos? Hombre, pues tampoco. Querríamos ir más allá, en ese más allá. Y ahí el tema lo que tocaba de estratégico era esto. Era cómo podemos empezar a construir experiencias de economía y de vivencia diferente que sabemos que no podemos aplicar porque no estamos seguros. O sea, tenemos que reconocer que nos cambiaron las preguntas, pero que empiecen a funcionar para construir alternativas de futuro, ¿no? O sea, que igual no podemos... O sea, que esto no lo podemos hacer extensivo ahora mismo. Y yo creo que esa voluntad, porque lo que decías tú, esa voluntad no la podemos abandonar jamás. Y hay el peligro que la abandonemos, ¿eh? Eso sí, cuando entras en un institucional, ese peligro es evidente, ¿eh? Pero esa voluntad de decir que efectivamente que hay un problema de eso. O sea, lo que decías tú, la crisis ecológica en ciernes es brutal.
que hay un tema de que el modelo económico es injusto, pero además de injusto tiene peligros evidentes de implosionar y que por tanto tú tienes que transitar en una sociedad que sea ya radicalmente diferente. Pero eso que antes parecía muy solucionado, tú te miras los libros de marxismo de los años 70, es algo brutal. Se llaman, yo he comprado muchas cosas de estas, se llaman transición hacia el socialismo, una economía planificada. O sea, era como que ya todo el mundo estaba debatiendo de cómo iba a ser la cosa. Ahora tú compras libros de estos... Socialismo real. No, pero aquí también había Maurice Dobb, que decía en Estados Unidos, escribía sobre no sé qué, lo discutía con Suesi y entonces hacía una discusión de cómo tenía que ser la transición al socialismo y tal. Y ahora tú vas y no hay... O sea, eso también lo decía Marx, que cada época se imagina aquello que puede realizar. Y probablemente en nuestra época hay muchas cosas que imaginan en el pasado que ya sabemos que ahora mismo tenemos que empezar un poco más atrás, ¿no? Que en eso hay el peligro de convertirnos en unos socialdemócratas y pues unos socialliberales traidores. Puede ser. No, hombre, no digo, no. Yo como voy a ir pronto, pues ya. Pero, que se apañen. No, pero que ser conscientes de ese peligro yo creo que es la mejor vacuna contra lo que pasa. O sea, ser conscientes de que ese peligro existe cuando estás en lo institucional y que eso es que es muy fácil, ¿eh? O sea, ahora estoy en el Congreso, ¿no? Y me planteo, o sea, porque es que no tengo más tiempo, me planteo lo que hay en el Congreso. O sea, la semana que viene hay una interpelación, hay un no sé qué, no sé. Los problemas son estos. Antes, cuando estabas fuera, te planteabas cosas un poco más grandes, porque ahí está cada día tal. Y ahí hay peligros, es evidente. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ese peligro para que no pasen, ¿no? Pero que esa voluntad no debemos abandonar. Sí, la verdad es que el tema de las etiquetas y... Creo que el eje político se ha desplazado tanto a la derecha que lo que antes era un socialdemócrata hoy es un social liberal o algo incluso peor, y los antiguos comunistas se ven obligados a estar en la socialdemocracia. Pero creo que no nos beneficia el tema de las etiquetas. Yo siempre pongo el ejemplo del Reino Unido en los años 60. En la práctica, o sea, más allá de etiquetas, más allá de la retórica, creo que económicamente eran, creo que la Venezuela de Chávez no llegó a los niveles de protección social que tenía el Reino Unido en los años 60, los grandes sectores nacionalizados, la energía, el agua, el transporte, la leche. No había una retórica socialista ni una retórica incendiaria de esto es un Estado revolucionario, pero en la práctica, más allá de todas esas retóricas incendiarias, era algo que, hoy día serían medidas tildadas poco menos de... radicalismo hasta que llegó Thatcher, en los 60, años 70 había, pues eso, la energía, el gas, la electricidad, la universidad, la escuela, se daba de comer a los niños en las escuelas, que es una medida que se cargó Thatcher, lo de quitar la leche a los niños cuando llegaba. Y claro, se ha desplazado todo tanto que hoy día esas medidas nos parecen una auténtica utopía casi, ¿no? Y bueno, y es un poco con lo que nos toca bregar hoy día. Simplemente por decir, para mí el principal problema de que la utopía en sí misma desaparezca es un problema de techos. Claro. Es un problema de aspiraciones utópicas, aún asumiendo que son aspiraciones utópicas. La desaparición del deseo de la utopía, esto que Jameson llama el deseo de la utopía, provoca la segunda frase famosa de Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Entonces, es cierto que la praxis política se estrella contra el deseo, pero el deseo vitaliza la praxis política. Entonces, claro, hay que pedir mucho para luego... Claro. Se olvida ese deseo, ¿no? Bueno, me temo que sí. Me temo que esa dialéctica entre utopía y praxis es una dialéctica que ha estado en el pensamiento político desde el siglo XVI hasta hoy. En el momento en que uno de los dos valores, que evidentemente es el utópico, desaparece, detrás de él se va toda posibilidad de cambio, ¿no? Que eso es básicamente lo que el neoliberalismo ha conseguido, ¿no? Que es mucho más allá. Fijaos cómo cuando nosotros queremos escenificar un conflicto de clases, tenemos que ir al conflicto de clases que vimos de manera directa, que vimos, digamos, físicamente real, que fue el de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher se enfrentó policial y militarmente a los sindicatos. En España no hizo falta. En España no hizo falta. Y nosotros tenemos
que siempre tenemos que ir a Margaret Thatcher. Tenemos que explicar Margaret Thatcher. Pero creo que Margaret Thatcher hizo falta porque lo hizo de sopetón. Aquí se ha hecho de forma mucho más pausada y paulatina en el tiempo, mucho más prolongada en el tiempo, aprendiendo creo que de Margaret Thatcher, sin duda, sí. Porque claro, Margaret Thatcher fue de la noche a la mañana, dijo, los mineros mandan más que, el sindicato minero manda más que, y eso no puede ser. No sé si sería sacó a la policía a la calle y con los medios de comunicación hubo ahí también. Aquí se ha hecho muy poquito a poco, ¿no? Yo quiero decir unas cosas, solo por el 83-84, el nivel de conflictividad que hay en el Estado español, con todos los temas de la reconversión industrial, es una brutalidad enorme. Reynosa, o sea que, a ver, claro, de Margaret Thatcher es absolutamente espectacular, además porque es la que lo inicia, no es Reagan, es Thatcher. Reagan lo hace con los sindicatos de aviación, que también genera un conflicto ahí brutal precisamente para acabar con ellos. Pero Thatcher es la que representa la revolución neoconservadora, es los que piensan, y ahí además es brutal, porque además construyen una estrategia casi militar. Ellos prevén que van a provocar una huelga general minera y prevén cambiar cómo van a funcionar los sistemas de suministro de energía en Gran Bretaña. Crean unos cuerpos policiales especiales, gastan más en la gran huelga minera de que duró un año, que es de 84-85, si no recuerdo mal. Gastan más que en la guerra de las Malvinas, o sea, es una guerra, y además Thatcher en sus memorias lo explica perfectamente, o sea, no con servicio secreto y todo. Sí. Thatcher además lo plantea, o sea, Thatcher tiene conciencia de clase pura, si queréis, porque tal, pero en el caso del Estado yo creo que hay momentos también, hay este 83-84 que se cargan los grandes centros industriales, o sea, la referencia de lo que habían sido los grandes espacios míticos del conflicto obrero en el Estado, o sea, bueno, quedan, vosotros sabéis de los mineros, pero sí que hay todo un proceso de reconversión industrial durísima, y a pesar de ello, porque muchas veces, por ejemplo, yo en el Congreso que oigo cosas que me dejan así, cuando te dicen, no, fue el PSOE el que creó el estado del bienestar, ¿no? No he tenido ocasión de contestar, porque, bueno, porque a veces no te dejan el micro, ¿no? Pero bueno, la inversión social en educación y sanidad, la gran inversión social que hay en este país en educación y sanidad es después de la huelga general del 88, después del conflicto 86-87, que es un conflicto básicamente de estudiantes de enseñanzas medias y de formación profesional, que es el único conflicto, la única movilización social que ha hecho un ministro. No había ninguna otra movilización social, que es Maragall en este caso, que haya conseguido echar un ministro. La sala, hay gente que sí que lo recordará, otros son muy jóvenes, pero se simbolizó por el cojo mantecas, no sé si recordáis el famoso cojo mantecas, que bueno, que fue toda una historia, y me acuerdo y en esas manifestaciones se tiraron tiros, además, tiros de polis cogiendo pistola y tirando tiro, no tal, y después hubo el conflicto del 14D, fue brutal. Que es verdad que ahí hay un tema de televisión, y hay todo el tema de los medios, porque de hecho las huelgas que hay en los 90, creo 92, 93, hay algunas que hay más participación de trabajadores y trabajadoras que la del 14D. Pero la 14D estaba centralizada en Torre España, la televisión, y hubo un trabajador o una trabajadora, no sé, que apretó el botón y no hubo tele durante todo el 14D, con lo cual la sensación de victoria era absoluta, porque no abrías la televisión y no había nadie. Fueron listos y cambiaron el sistema, con lo cual ahora no hay nadie que pueda apretar un botón y acabe con la televisión, ¿no? Y a veces participa más gente, pero después, o sea que que aquí ha habido conflictos de clase potentes también, que no es, y ha habido luchas duras, y han sido luchas que al final efectivamente, pues mira, las huelgas de solidaridad se perdieron, y se perdieron muchas cosas, pero que también hubo o sea, quería decir, la clase obrera del Estado no se rindió tampoco. O sea, no. Lo que pasa es que, bueno, que la situación ha sido la que... Bueno, es igual, que además yo me tengo que ir, os pido disculpas porque me tengo que ir a Madrid. Por tanto, os agradezco muchísimo esta tarde maravillosa que me habéis hecho pasar. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Sí, yo quería, cuando habéis hablado de los sindicatos, yo sí que animar, si se puede, a los autores que si hacéis una segunda parte y hay que dedicarle más hojas, le dedicáis unas líneas, pero las líneas que les dedicáis son, o sea, a mí me parece que son muy acertadas, porque a la hora de explicar
cuál es el estado de la clase obrera hoy y señalar los culpables, me parece que la burocracia sindical, por no hablar de los sindicatos y parecer uno de Intereconomía tirándose contra los sindicatos, sino las direcciones de comisiones obreras y de UGT desde los años 80 y sobre todo en los 90, son agentes directos del estado en el que se encuentra objetivamente y en gran medida también subjetivamente en cuanto a desorganización importantísimos sectores de la clase obrera. Cuando hacéis el repaso de las reformas laborales, ahí explicáis que muchas reformas pasan con la condescendencia de comisiones y UGT y otras pasan directamente con la firma a favor de comisiones obreras y UGT. O sea, no sé, todos los jóvenes que estemos hoy aquí, que hayamos trabajado en una ETT o por una subcontrata o con alguno de los múltiples contratos temporales que hay o lo que sea, tendríamos que saber que eso lo hemos hecho gracias a que comisiones obreras y UGT lo firmó. Y luego todo lo que han firmado, no en pactos de Estado, pero sí en las empresas, tablas B, con convenios de segregación, bueno, todo lo que, no sé, grandes empresas como Telefónica, todo lo que ha acabado convirtiéndose en una múltiple escala de subcontrataciones, todo eso viene con la firma y con el aval de comisiones obreras de UGT, y si no, no se hubiera podido hacer, o hubiera sido mucho más costoso de realizar y hubieran tenido que haberse más derrotas como las de la reconversión, que también estaría bien que analizáramos por qué se perdieron las reformas de la reconversión. Cuando habéis dicho que esto no era Gran Bretaña, o que allí fue, digamos, a guerra abierta y aquí fue a poco, bueno, yo creo que también tiene que ver con que allí lo hizo el Partido Conservador y aquí lo hizo el Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista lo podía hacer a poco y con alguna colaboración que otra, ¿no? Estrella, que fundamentalmente eran las de las direcciones de comisiones obreras y UGT, que cuando no les tocaba, cuando no quedaba más remedio, luchaban y hacían grandes gestas, pero en general han sido los agentes de que aquí haya una precariedad horrible. Y a mí lo de yo no sé, una anécdota breve, yo me afilié a comisiones obreras con 19 años y trabajaba en Mercazaragoza, porque yo soy de allí. Y cuando me fui a afiliar al sindicato, los tíos, en vez de, o sea, yo fui obviamente a la Federación de Comercio para que me defendiera, me tenían que defender algo, la sección sindical de Sabeco, trabajaba para Sabeco pero en Mercazaragoza, y los tíos me mandaron a la de banca, porque claro, mi contrato lo firmé en una ETT, así que yo era un trabajador de oficina. O sea, los tipos, hace ya mucho tiempo de esto, pero o sea, no les entraba en la cabeza que alguien de ETT, o sea, cuando entraba alguien de ETT al sindicato a afiliarse, fíjate si le daban importancia, que no tenían ni la sensibilidad o la perspicacia de, bueno, que se afilia a su gremio, aunque, bueno, sí, legalmente está trabajando para una empresa de trabajo temporal que es una oficina, pero no estás trabajando en la oficina, estás trabajando con, o sea, tenían una... por eso que nunca nos han defendido y nunca nos han organizado. Ahora, yo lo de los sindicatos me parece que es importante resaltarlo porque también, como el libro tiene una carga política o de intentar servir para abrir la reflexión y el debate y por cómo se puede empezar a recuperar la clase trabajadora, para mí es importante en la otra parte también. Cuando habláis de que la clase obrera ha perdido mucho, conciencia de clase, organización, etcétera, etcétera, yo creo que ahí señaláis a responsables, señaláis a los sindicatos, a las direcciones en un punto, a la izquierda, a la academia, a la izquierda académica, todo esto. Pero yo creo que también, incluso para ver los nuevos fenómenos políticos actuales, ¿qué relación tienen con todo esto? ¿Qué relación tiene con la clase obrera y qué relación tienen con la misma burocracia sindical? Porque yo he hecho muchas cosas en falta de los nuevos fenómenos políticos. Primero, que el discurso es ciudadanista, es de revolución ciudadana, es de ciudadanos para arriba, ciudadanos para abajo, los de abajo contra los de arriba, pero esencialmente es ciudadanismo lo que se está planteando. Y para mí eso creo que también contribuye a mezclarnos a todos o a ser todos parte de la etérea ciudadanía, y aquí somos todos ciudadanos y por lo tanto no creo que ayude mucho a recuperar la conciencia de clase trabajadora. En segundo lugar, la relación con la burocracia sindical. A mí estoy cansado, no estoy deseoso de que alguien hable de la casta sindical. Igual que se podría hablar de la casta universitaria, que tampoco se habla. Yo, lo de los catedráticos, no sé, yo espero que si algún día hacemos una revolución no estén los mismos catedráticos, porque creo que son parte del aparato reproductor ideológico y que toda esa casta habría que limpiarla también, pero la casta sindical nadie la menciona. Es más bien hay un cierto acercamiento que a mí me preocupa en los últimos meses con esas direcciones de los sindicatos que son parte de, y una parte incluso que es Izquierda Unida, tiene una relación orgánica con esos sindicatos. Huelgas aquí en Cataluña importantísimas como la de Panrico de hace 2 años o 3, fue una huelga traicionada por comisiones obreras, pero por Izquierda Unida eran los que dirigían la Federación Agroalimentaria. Dirigentes de Izquierda Unida son los que dirigían la Federación Agroalimentaria. Entonces, para mí eso es problemático. Incluso la relación que tienen los nuevos fenómenos políticos como Podemos o eso cuando hay luchas obreras. Por ejemplo, aquí en Barcelona hemos tenido, porque está bien lo de los poderes y contrapoderes. Yo entiendo que
se llega a un ayuntamiento, se está en minoría y demás. Pero cuando hay contrapoderes, en este caso contrapoderes obreros, por ejemplo, cuando surgió aquí la huelga de TMB, que fue una huelga de varios días, el ayuntamiento, en vez de salir y decir, no, viva la huelga de TMB, y es verdad, lo tenemos muy difícil porque estamos en minoría, entonces no vamos a poder acabar con los directivos o lo tenemos muy difícil. Pero como lo tengo muy difícil aquí porque estoy en minoría, viva la huelga de TMB y seguir así hasta que logremos acabar con los directivos y con la precariedad laboral. Bueno, en vez de hacer eso, sale y de los directivos ni una palabra, pero de los trabajadores de TMB salgo con la nómina, está la nómina de los trabajadores, son unos privilegiados, esto es una huelga que se cuesta... O sea, el mismo discurso que haría cualquier gobierno de derechas contra una huelga del metro. Entonces, a mí, como grito que decía Xavier Domenech del libro, pues no sé, creo que es para, no sé si para meter más el dedo en la llaga, pero en qué sentido los nuevos fenómenos políticos, tanto por una cuestión de programa, de discurso, de moderación, etcétera, etcétera, como sobre todo cuando se tienen que relacionar con luchas obreras, la ubicación que tienen no va muy precisamente en apoyarse en ellas para conseguir recomponer eso, sino que por lo menos en los momentos en las grandes huelgas que han habido, las grandes luchas o pequeñas, o con los manteros, o no sé, ha habido otros conflictos en los que la ubicación es pésima. Es una ubicación de ubicarse como se ubicaría un gobierno, no sé, convencional, de los que teníamos antes, que del PSC o de Convergencia. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Tendría algunos matices, ¿no? Porque no creo que sea lo mismo tampoco. Pero nosotros en el libro sí le metemos bastantes pullitas a Podemos y de hecho hay un apartado donde nos dedicamos a hablar de Podemos como el partido freudomarxista que debería matar al padre, en un apartado muy polémico destacando que Podemos tener una composición de clase que explica todo ese discurso ciudadanista y creo que esa composición de clase a veces también explica que dentro de esa izquierda que se supone alternativa se digan cosas que no conectan con los barrios, ¿no? Como lo que has dicho de TMB. No quiero criticar a la compañera concejal que llevaba ese tema porque me merece respeto personal y político, pero fue un error, ¿no? Cómo se manejó desde el ayuntamiento bajo mi punto de vista, ¿eh? También el tema de Panrico es una lástima, supongo que estará abajo porque no la han dejado entrar, una compañera y amiga que ha escrito un libro sobre la huelga de Panrico, que es Panrico la vaga més llarga, de Homera Rossetti, junto con Isabel Benítez, un libro que recomiendo que lo podáis leer y ahí se ve perfectamente. Ojo, también ahí se ve cómo Enrique Lillo, creo que es su nombre, está luchando por los trabajadores de Panrico y se enfrenta a sus compañeros de la federación. O sea, las cosas tampoco son blanco-negro, o sea, no es como todo un bloque, compartimento estanco de todo comisiones es corrupto y todos son unos... No digo que tú digas esto, ¿no? Yo estoy... Sí, por eso, o sea, hay gente crítica también, comisiones tienen su sector crítico, o sea, y como comisiones cualquier otro sindicato o institución o partido. Y bueno, eso, que básicamente la clase importa y la clase condiciona. Y también la clase, perdón, porque voy a hacer un comentario de una cosa de Podemos, cuando Espinar se compra su piso, sale todo este escándalo que sabemos que es una manipulación de los medios para embarrar las primarias de Madrid y con una intencionalidad política determinada. Para mí el problema no era tanto lo que hubiera hecho o no Ramón Espinar, sino cómo se manejó eso. Yo recuerdo un documento que hizo Podemos que colgaron en la red para justificar el comportamiento y acababa diciendo es que Espinar tuvo que vender el piso después de 2 años y no pudo vivir ahí por una situación de precariedad. Entonces, una persona que está revolviendo en el contenedor de la basura, como veo yo a la gente en mi barrio, aquí en Barcelona, por las noches, en los supers, que lea que Ramón Espinar es un precario porque se compró un piso teniendo 21 años con apoyo familiar, perfecto, ole, muy bien, pero claro, no entro ya en de quién es hijo y todo eso y de dónde saldría el dinero, pero eso a la gente le enerva. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Lo que pasa es que el enemigo es tan persistente y tan poderoso que uno se pone en lo defensivo y acaba justificando, o sea, estos debates en la izquierda. Yo los he tenido con compañeros anarquistas no, porque la Colau, porque no sé qué, y tú ahí defendiendo al ayuntamiento. Y bueno, a lo mejor tú compartes críticas, pero te pones en una posición de, bueno, es que hemos conseguido esto, está muy difícil. Bueno, es complicado. Sí, la verdad es que tienes... No se puede apelar nada a lo que has dicho. Es una pena que se haya ido Xavi.
¿Cómo? Hubiera estado bien que estuvieras ahí, pero bueno, no es de ahora, ¿eh? En todos estos batallas que comentaba él de los años 80, cuando la reconversión industrial, desde Euskalduna, la batalla de Euskalduna, hasta Altos Hornos de Sagunto, era siempre Comisiones y UGT los que reventaban, los que iban por detrás. O sea, en vez de ir un paso por delante de los trabajadores, eran siempre los que hacían de muro de contención a los trabajadores y no se os ocurra traer los cohetes, pero es que no es de ahora, o sea, viene ya de cuando había conciencia obrera y de cuando se montaban esos pitotes. Y respecto a lo que comentabas, ya es que al final pasa eso, que el enemigo es tan poderoso y el cerco mediático es tan brutal que a mí, bueno, yo creo que nadie me puede acusar de no haber hecho críticas a Podemos. O sea, a Pablo se lo he dicho en su cara y en donde haga falta. Y a Pablo y a quien haga falta. Pero claro, cuando estás en esa situación de fortaleza cercada, con todos encima de ti, estás más repeliendo ataques de la derecha, del PSOE, de tal, que al final haciendo un trabajo crítico, ¿no? Que se pierde porque el ataque es tan brutal y tan permanente que estás todo el rato repeliendo lo que te viene desde fuera y no tienes tiempo apenas para poder construir. Ella, como decía, creo que no sé dónde leí que decía que el libro era muy acorde con las teorías de Podemos. Yo creo que no es así, ¿no? Creo que les metemos bastante caña desde el respeto y pero sí, creo que al final llega un punto que es todo el asedio tan brutal que estás más defendiendo el proyecto en general que intentando dentro de ese proyecto discutir pues cuestiones como lo que tú dices, cuestiones de la ciudadanía, cuestiones del discurso de no hay clases, todos somos ciudadanos. Ostras, ojalá hubiera más tiempo y más espacio para poder discutir eso que estar desmintiendo. Pablo dijo que iba a montar un partido de la clase obrera el otro día. El otro día se vino arriba. Sí, bueno, ahora mismo en Podemos hay un debate bastante encarnizado respecto a eso, ¿no? Respecto a hacia dónde tenemos que tirar, hacia dónde tenemos que... Un debate abierto. No sé si tenemos... Hola, sobre todo, bueno, gracias por el libro y por la presentación. Y os quería hacer una pregunta muy breve. Yo como miembro de la clase obrera creo que tiene conciencia de tal, siempre he pensado que la cuestión nacional, ya desde la época de la Segunda Internacional, ha sido un tapón muy fuerte a la hora de crear conciencia de clase, ¿no? De conciencia obrera, porque de alguna manera el discurso mediático o la ideología imperante les ha ido antes a identificarse con su nación, ¿no? que con su clase. Ese escollo... Claro, si no lo pudieron saltar los de la Segunda Internacional, ¿cómo lo saltamos nosotros? Lo saltamos, lo esquivamos, lo bordeamos. Preguntas aquí en Barcelona. Sí, y una puntualización solo. Hubo un momento del libro que me emocionó mucho porque habláis de los diseñadores gráficos como clase obrera. He tenido esta discusión 1.000.000 de veces y, cojones, verlo escrito pues a uno le anima, ¿sabes? Porque a veces te ves ahí como apuntado como el dedo. Ya está, gracias. Claro, al final, una de las cosas que comentamos en el libro es la clase obrera para sí, pues bueno, los diseñadores gráficos, ya no los diseñadores gráficos. Una chica que trabaja en Zara, lo más probable es que no se considere clase media por el hecho de ir vestida y no llevar un mono, ni ensuciarse de grasa, ni... Claro, combatir eso es que es tan difícil. El tema de la cuestión nacional, ostras, más aquí en Barcelona. Yo la verdad es que soy bastante luxemburguista, en ese sentido soy más luxemburguista que leninista, así que imagínate, mejor no digo nada aquí en Barcelona, se lo paso la pelota que hay ya. Gracias. No sé si respondo a esto, no sé. ¿Cuándo vuelves a México? Creo que no voy a tener trabajo en mi vida. No, bromas aparte. Nosotros tenemos un posicionamiento muy polémico en el libro que aborda el tema nacional, el caso de las votaciones del 27 de septiembre del año pasado fue, ¿verdad? Y el tema del procés, que bajo nuestra lectura es un movimiento, un proceso, valga la redundancia, donde la clase trabajadora, en términos generales, está bastante ausente. Sobre todo aquella que vive en el cinturón rojo de la provincia de Barcelona, que no olvidemos es la área más poblada. Creo que se concentra el 60% de la población catalana.
Claro, cuando tú haces una lectura de clase del Procés, ya te salen, bueno, lerrousista, españolista, no sé qué. A mí me asombra a veces leer algunos análisis maravillosos de gente que habla de esto y que parece que toda Cataluña estuviera en la cadena humana y tal. Sin duda había un porcentaje muy, muy, muy importante y considerable de la sociedad catalana apoyando esto. Pero a mí me da la impresión de que esta gente no se pasea mucho por los barrios obreros del Cinturón Rojo de Barcelona. ¿Sí? Porque si se paseara, vería que al lado de alguna que otra estelada que hay 2 o 3 banderas de España, o hay una indiferencia. Y eso, más allá de una impresión que me puede dar a mí, que podría estar prejuzgada, ¿no?, por mi percepción, se ven los datos de votación. ¿Cómo se explica que en los mismos barrios que auparon a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, al cabo de los meses se den las elecciones plebiscitarias para el independentismo del 27 de septiembre y Ciutadans suba un montón? ¿Qué estaba expresando Ciutadans? Cuando Ciutadans era un partido con resultados irrisorios en esas zonas, porque en esas zonas, por ejemplo, barrios de Nou Barris, uno ve, ¿no?, el historial de votación. Yo como politóloga soy un poco friki, me encanta ver estas cosas, y cuando uno ve la evolución del voto de Ciudadanos, o sea, tenían menos del 5% y hasta menos del 2% en algunos sitios, y de repente en esta votación sacan, no sé, 20%. Claro, yo soy del Carmelo. Yo tenía amigos en Facebook del barrio que nunca en su vida han subido nada de política y ese día subieron fotos votando y por España y no sé qué. ¿Y qué es España? O sea, claro, esta gente tiene una construcción seguramente errónea bajo el punto de vista de la izquierda revolucionaria, pero yo si fuera independentista revolucionaria, yo si fuera la CUP, creo que tienen un campo ahí para hacer un trabajo profundo. Y se lo digo gratis, no les cobro, como asesora política. Porque a veces uno hace la crítica y parece como que tú estés en contra, ¿no? Si yo encantada, si mañana hay que votar por la independencia, igual es como a ver si pasa algo, ¿no? Me da igual. Yo soy internacionalista, como anquilosada en otras ideologías de otros tiempos, pero sí creo que, bueno, lo típico, ¿no? Las naciones tienen derecho a la autodeterminación, pero hay que entender porque hay sectores, yo diría que mayoritarios de la clase trabajadora aquí, en Cataluña, sobre todo, como digo, del Cinturón Rojo, que no se siente interpelada con este tema, que es que le da igual que el capitalismo sea en catalán o en castellano, o que, o sea, ahora además el señor Pujol, que tiene la sede también convergencia embargada, igual que el PP. El señor que, o sea, el partido que ha sido la bisagra política del bipartidismo del régimen español, ¿no? Y bueno, también explicar en esta pérdida de conciencia, si tú quieres iniciar un proceso independentista, esto no se consigue con manitas así como las votaciones de Plaza Cataluña del 15M, no. Esto implica una desobediencia de verdad. O sea, si tú quieres desobedecer al Estado español, tienes que saber y explicar a la gente que va a suponer quizás prisión, quizás un choque, que, bueno, hay que ver qué porcentaje de gente está dispuesto a asumir, ¿no? Si la gente, a lo mejor es que es cómodo y es funcional solamente dejarlo en un plano, bueno, pues de lo folclórico, lo cultural y no ir más allá. Creo que ya pronto se cumplen los 18 meses que había de plazo y yo no veo que estemos al borde de un nuevo Estado. Lo veo bastante verde. Y insisto, a mí me es indiferente en el sentido, yo votaría a favor de la independencia de Cataluña solo por ver qué pasa, a ver si pasa algo diferente, como dicen los independentistas, pero claro, para ver si se lía, ¿no? Como dicen en el barrio, a ver si se lía y ya ahí pasa algo. Pero molesta mucho eso porque forma parte también de esa Cataluña relegada y marginada de los nens, ¿no? O sea, somos unos nens como cuando Pujol, y voy a acabar porque es que me enciendo y... Cuando Pujol dijo que el triunfo de la integración, algo así, de Cataluña, era que las Jennifers y las Chonis y todo esto, pues que hablaran catalán y fueran independentistas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos Chonis y Canis y Jennifers. O sea, ese es el prototipo de hijo de inmigrante español de Charnego que tiene esta burguesía catalana
que ha hegemonizado el discurso del catalanismo durante décadas. Entonces eso también hay que entenderlo, porque la clase obrera, hay unas imágenes brutales de Pujol en Santa Coloma en los años 80, cuando se encara con un grupo de manifestantes y el tipo les habla con un desprecio de clase impresionante. Entonces es como un instinto, ¿no? Y luego llega Pablo Iglesias y dice: bueno, aquí los hijos de los inmigrantes que voten con orgullo de sus orígenes, y se le echan encima como si estuviera mentando, bueno, porque es un tema que no se puede tocar, porque aquí supuestamente todos somos iguales, ¿no? Y no hay, no, pero cuando uno empieza a ver, sí hay un rasgo que se sigue de cuál es tu apellido y dónde estás tú colocado, ¿no? Entonces, no sé, lo que sirve para Estados Unidos, que es que alguien apele al voto latino, pues aquí este tema no se puede tocar porque forma parte del tabú y se ha construido una Cataluña idílica donde las diferentes oleadas migratorias se han integrado maravillosamente, y esto, bueno, no hace falta más que pasar por este barrio y tantos otros, pues no, o sea, porque ¿cómo tratamos a los inmigrantes que han venido después? Pues igual que tratamos a los inmigrantes que vinieron en los 50, 60, como personas subhumanas, que eso era, y si no, bueno, ahí remito a Juan Marsé, a Pérez Andújar y tantos otros que lo han relatado desde la literatura. Pues la verdad es que creo que es el colofón estupendo para la presentación, así que tengo poco que decir. Muchas gracias por venir y que disfruten de la lectura.